Hola, les doy la bienvenida a la clase de infecciones asociadas a la atención de salud perteneciente a la asignatura Proceso Enfermero 1 2019 de la carrera de Enfermería de la Universidad SEC. Soy Miguel Leiva, kinesiólogo y seré su profesor el día de hoy. El objetivo de esta clase será conocer el concepto IAS, infecciones asociadas a la atención de salud y su tratamiento en Chile. Las IAS son un proceso infeccioso, ya sea general en un ámbito sistémico o localizado, si bien puede ser debido a una lesión en la piel, que nos vaya a generar un proceso infeccioso, una infección dentro de una cavidad corporal, como vendría siendo una faringitis, o una infección intraarticular. Estas son producidas por la permanencia o concurrencia en centros de salud. La permanencia, obviamente, a personas que estén hospitalizadas por un periodo indefinido de tiempo o personas que acudan a una atención a un centro de salud de forma ambulatoria y se van a manifestar durante la permanencia en el centro de salud o bien al egreso. Hace muchos años atrás hubo una situación pública bastante grave donde las mujeres, luego de dar a luz a sus bebés, generaban estas infecciones en el endometrio del útero, una endometritis puerperal, y muchas mujeres fallecían a causa de esto. Debido a esto, que en Chile en 1982 se genera el programa de prevención y control asociado a las infecciones por atención de salud, y bueno, claramente el objetivo era disminuir las infecciones. Parte de la vigilancia epidemiológica que se realiza en Chile debido a este programa es tratar de pesquisar a las personas que puedan llegar a tener enfermedades que ya hayan sido erradicadas en Chile, como por ejemplo la tuberculosis, y tratar de evitar que esto se propague en la población. Para eso tenemos una serie de normas y regulaciones, como vendrían siendo las normas técnicas 124 y la norma técnica 175, asociada a precauciones estándares y la eliminación de desechos asociados al material que nosotros utilizamos para poder atender a nuestros pacientes. También el programa contempla procesos de supervisión a cargo del personal de enfermería. Tiene que haber una enfermera en una institución de salud que esté a cargo del programa de prevención y control asociado a las atenciones de salud, la cual va a tener como obligación tratar de pesquisar personal de salud que no contemple estas normas, tanto para precauciones estándares como el lavado de manos, que es muy importante para la prevención de infecciones. Y esta vigilancia epidemiológica claramente va a tener una disminución del costo asociado a las infecciones por atenciones de salud, y como beneficio claramente va a generar que tengamos menos personas infectadas luego de una atención de salud. Parte de los conceptos que debemos abarcar son la asepsia, que viene siendo la ausencia de gérmenes que pueden provocar una infección. El concepto siguiente, antisepsia, la cual es la prevención de las enfermedades infecciosas por destrucción de los gérmenes que la producen. Luego tenemos el antiséptico que es propiamente tal el agente por el cual yo voy a eliminar los microorganismos presentes en tejido vivo. Y el desinfectante es el agente que yo voy a utilizar para poder eliminar los microorganismos que estén presentes en superficies inertes, como por ejemplo los blocks de atención, los mesones, los computadores, los lápices, etc. Los conceptos epidemiológicos que vamos a abarcar va a ser parte la colonización, que es la presencia permanente en piel o mucosas de microorganismos, obviamente. Parte de nuestra piel nosotros vamos a tener alguna flora bacterial que es habitual, como es el Staphylococcus epidermis. Sin embargo, nosotros si tenemos alguna lesión en la piel, por muy pequeña que sea, este microorganismo va a ingresar a nuestra piel y nos va a generar una infección. Como también tenemos la flora bacteriana habitual del intestino grueso, como es la Escherichia coli, la cual si por una mala limpieza cuando nosotros vamos al baño, nos puede generar una infección en nuestro tracto genitourinario. Como contaminación tenemos la presencia temporal de microorganismos en superficies animadas o inanimadas.
Como infección tenemos la penetración o invasión de un microorganismo y aparición de respuesta inmune o antiinflamatoria con los signos y síntomas evidentes de una inflamación. También nosotros tenemos una flora cutánea en las manos, que obviamente es esta flora residente o colonizante, la cual les mencionaba, la cual va a estar intrínsecamente en nuestra piel, va a variar de una persona a otra, y vamos a tener una diferencia entre una persona y otra debido al pH que presenta nuestra piel, la cual va a ser más habitual o más idónea, mejor dicho, para un tipo de microorganismo que otro. Y también tenemos la flora contaminante, la cual no sobrevive mucho tiempo en manos y es fácilmente removible por fricción mecánica y destruida por jabón antiséptico. Esta flora contaminante es la que, si nosotros no presentamos nuestro sistema inmune indemne, nos va a generar algún tipo de proceso infeccioso. Y esto claramente genera un alto impacto en la generación de IAS. Como cadena de infección tenemos al agente infeccioso, bacteria, virus, hongos, los cuales van a proliferar en los reservorios, que pueden ser una persona, pueden ser soluciones líquidas, pueden ser parte del equipo donde nosotros trabajamos. Hay equipos que entran a cavidades y los cuales presentan proliferación de microbiota, de microorganismos. La puerta de salida para que estos microorganismos vayan a infectar a otro agente, o otra persona mejor dicho, son las secreciones, excreciones o las gotas. Los mecanismos de transmisión van a estar dados por un contacto directo, es decir, nuestras manos contaminadas que vayan a tocar a otra persona, o indirecto debido a un agente aéreo, gotita o otros vectores. Vectores pueden ser asociados a algún animal que nos vaya a generar una infección o algún insecto, como por ejemplo las plagas de palomas y roedores. Las gotitas, los microorganismos pueden ser expelidos por gotas durante la tos, el estornudo, el hablar o durante procedimientos como aspiración de secreciones. Y claramente por una vía aérea tenemos que estos microorganismos son suspendidos en el aire y pueden ser desplazados debido al polvo o por corrientes de aire y pueden alcanzar a recorrer grandes distancias. La puerta de entrada va a ser la piel y las mucosas, el tracto gastrointestinal, el sistema respiratorio o el sistema genitourinario. Y claramente para que se produzca una infección necesitamos un hospedero que sea susceptible, es decir, una persona que esté inmunodeprimida, que esté quemada, que haya sido operada, o un recién nacido, que claramente su sistema inmunológico no es maduro. Entonces vamos a tener este esquema que nos va a ejemplificar el concepto anterior, que vamos a tener un reservorio, que va a ser esta persona que tenemos acá. También vamos a tener el agente, que es todos estos microorganismos que fueron proliferando dentro de un paciente, y va a ser transmitidos por diferentes vías de transmisión, gotitas como habíamos mencionado, por vía aérea, ¿cierto? Y van a llegar a la puerta de entrada del paciente, el cual se va a infectar por ser un huésped susceptible a un proceso infeccioso. Los factores asociados a la aparición de IAS tienen relación con el huésped en cuanto a su inmunosupresión farmacológica, ¿cierto? Que puede estar dada por una enfermedad o senescencia o debilitamiento, debido a procedimientos quirúrgicos, el uso de antibióticos de forma profiláctica o un proceso también donde deben ocupar antibióticos, lo cual va a cambiar la flora intestinal, va a cambiar la flora bacteriana de la piel. También los factores asociados al agente, la mutación de estos microorganismos, los cuales se hacen más resistentes a los antibióticos, la colonización de las pieles y las mucosas, contaminación de los ambientes húmedos, etc. Hay diferentes agentes de microorganismos que tienen diferentes formas de poder infectar a un huésped. Y parte del ambiente son el hacinamiento hospitalario, incumplimiento de las normas básicas de prevención de infecciones, higiene deficiente en preparación de alimentos o higiene deficiente también en la limpieza de los boxes, la desinfección de las salas, tanto del área limpia, el área sucia o el material que nosotros utilizamos para poder atender a nuestros pacientes.
Parte del desarrollo y diseminación de resistencia antimicrobiana va a tener como causa el sobreuso de antibióticos, cambios genéticos en las bacterias para sobrevivir y aparición de las cepas resistentes. Esto obviamente es un problema multifactorial, debido a que los médicos recetan como medida profiláctica en algunos casos los antibióticos, claramente mal recetados, pacientes que no terminan su plan de tratamiento con los antibióticos o pacientes que se automediquen con antibióticos, personas que quieren combatir infecciones de origen viral como una gripe, como un resfriado común con antibióticos, los cuales no van a hacer ninguna mejoría en el cuadro. También el control inadecuado de las infecciones en los hospitales y clínicas, la falta de higiene y saneamiento deficiente y la falta de desarrollo de nuevos antibióticos. Nosotros estamos combatiendo los microbianos que ya llevan una mutación, es decir, se están volviendo cada vez más resistentes a nuestros antibióticos y estamos utilizando los mismos antibióticos para tratar de combatirlos. Y eso se traduce en que claramente no hay una mejoría en la condición del paciente debido al uso de estos antibióticos. Otro factor que también es importante es el uso excesivo de antibióticos en la cría de ganado y pescado. Estos se utilizan para que estos animales claramente en su proceso de desarrollo no se vean desmedro debido a infecciones, por lo que son sometidos a una gran carga de antibióticos y las bacterias que puedan ir a atacar a estos animales de ganado van a generar una resistencia mayor, y eso es cuando lleguen a alguna persona a infectarla, claramente no vamos a poder tratar a esa persona debido a los antibióticos que seguimos utilizando y estos microorganismos que siguen evolucionando de forma acelerada. La actividad más eficaz para la disminución de la frecuencia de las infecciones asociadas a la atención de salud es claramente el lavado de manos. Si bien ya vimos en la clase que nosotros tenemos una flora habitual de microorganismos presentes en nuestra superficie o inclusive algunas cavidades corporales, es importante que nos exijamos entre el mismo equipo de salud un correcto protocolo de higienización de las manos. Por parte del MinSal tenemos un dato duro que dice que tenemos una adherencia actual entre el 40 al 60% de los integrantes de equipos de salud. Quiere decir que tenemos casi la probabilidad de 50% de toparnos con alguna persona que nos vaya a atender que se haya lavado las manos correctamente o no. Entonces ahí donde entra en gran relevancia este programa de IAS encargado por una enfermera en los centros de salud que vigile y genere o fomente estos correctos hábitos de limpieza de nuestras manos para poder atender a nuestros pacientes. También el correcto uso de los desechos que vayan al lugar donde tienen que ir y que no puedan ser sometidos a contacto con pacientes que puedan llegar a generar algún tipo de infección. Vamos a ver las consideraciones finales asociadas a esta clase, la cual es que tener mucho ojo con la higiene de las manos asociados al uso de esmalte de uñas, uñas postizas, tener las uñas largas y sucias y tener algunos adornos como anillos, pulseras y relojes. Lamentablemente, si nosotros presentamos alguno de estos accesorios en nuestras manos, estamos fomentando a la mantención de una flora bacteriana adicional que pueda llegar a generar algún proceso infeccioso en nuestros pacientes a la hora que los vayamos a atender. Entonces por eso toma una gran relevancia en tratar de evitar el uso de estos objetos, por lo menos durante la atención de los usuarios. Si bien aquí vamos terminando la clase, los dejamos invitados a que acudan al recurso virtual sobre precauciones estándares para que vayan complementando un poco más sobre la norma técnica 124 y sobre las precauciones que debemos tener para la atención de nuestros usuarios. Aquí vemos en pantalla la bibliografía utilizada para poder realizar esta clase y desde ya quedan invitados para poder seguir avanzando en nuestro curso
en el recurso virtual de aprendizaje asociado a las precauciones estándares para poder darle una atención eficiente y lo más higiénica posible a nuestros usuarios. Gracias.